que nos va a estar viendo esta noche. Alguien que va a estar observando este mensaje. Y a los que estamos aquí, si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, esta noche es la mejor noche. Y si siente que se ha apartado del Señor, también esta noche es la mejor noche. Porque la noche que estamos en presencia de Dios es donde las cosas suceden y son posibles, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así de que esta noche, mis hermanos, yo quiero invitarles a que se ponga de pie. Nuevamente doy gracias al Señor y a mis pastores por este hermoso privilegio y que la gloria sea para Cristo, mis hermanos. Vamos a compartir la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas. Gloria a Jesús. Aleluya. Vamos a estar en Lucas capítulo 1. La gloria es para el que vive, aleluya. Usted se va a dar cuenta esta noche que Dios sigue hablándonos a nuestra vida. Bendito sea el Señor y que la gloria siempre sea para Él. Vamos a estar leyendo capítulo 1, versículo 8, Evangelio de Lucas. Cuando lo tenga, me contesta con un amén. Gloria a Dios. Y la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el altar, en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaban fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al ver y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. ¡Ay, santo! Y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra desde será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Dios mío de la gloria. Habla nuestras vidas, oh Dios amado, y que esta noche seas tú hablando. Utiliza mis labios. Pon oídos de discípulo en cada uno de nosotros en esta noche, oh Dios. Oh maravilloso Rey, estamos aquí porque queremos escuchar tu palabra. Porque sabemos que tú nos vas a hablar. Sabemos que tú nos vas a aconsejar en esta noche, mi Dios. Oh Santo de Israel, que tu palabra, Espíritu de Dios, se escuche en este lugar. Bendito sea tu nombre. Te damos gracias. Reprendemos todo espíritu contrario, opositor en esta hora. Y que hayan cielos abiertos para que haya adoración genuina para ti, mi Dios. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos, mis hermanas, y dele una ofrenda de palmas al Señor. La gloria es para el que vive. Yo no sabía cómo ponerle al tema porque tiene un título. Quiero compartirle que este mensaje nació en un momento de oración. En un momento de oración, yo estaba buscando algo diferente.
tenía algo diferente. Pero me sonó la palabra, la voz que clama en el desierto. Esta noche, mis hermanos, yo quiero compartir esta palabra con el tema: ¿en qué desierto clama tu voz? Bendito sea el nombre del Señor. ¿En qué desierto clama tu voz? La voz de Juan el Bautista clamaba en el desierto. A él le preguntaron que quién era. ¿Quién eres tú? Dinos. ¿Tú eres el que ha de venir? ¿Tú eres el Cristo? ¿O quién eres tú? ¿O eres otro profeta, Elías? ¿O eres, quién eres? Dinos. Y él respondió: yo soy la voz que clama en el desierto. En la palabra que leíamos ahorita, en el versículo 8 de este capítulo de Lucas, nos narra completamente la venida de Juan el Bautista. Pero nos presenta detenidamente de dónde apareció la profecía cuando Juan iba a venir a este mundo. Y podemos ver que Zacarías era un sacerdote y que por mucho tiempo no había habido voz de Dios, que por mucho tiempo había habido silencio. Pero llega el momento en que Zacarías seguía ejerciendo su sacerdocio, a pesar de la oposición, a pesar de la corrupción, porque déjeme decirle que ese hombre estuvo en el tiempo de Herodes, un reinado malvado, hermano, un reinado corrupto, un reinado contaminado. Y usted sabe que cuando el gobernante se pervierte o se contamina, el pueblo va a empezar a seguir los mismos pasos. Cuando hay un líder político que se corrompe, parece que eso le empieza a afectar al pueblo y ya ven la corrupción como una cosa normal. Y eso no solo se dio en esos días, eso también se da cada día de nuestra vida. Pero resulta que aquí la palabra nos está narrando que Zacarías, ejerciendo el sacerdocio, ¿a dónde estaba Zacarías en ese momento? Al punto que lo quiero llevar es que cuando estamos sometidos a Dios, cuando estamos en contacto con Dios, cuando estamos sumergidos en Dios y esperando y confiando en Dios, es cuando llega la respuesta a nuestra vida. Bendito sea el Señor. Cuando me voy al versículo 5, puedo ver acá donde anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Y dice que hubo un hombre, ¿verdad?, en los días de Herodes, sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y podemos seguir narrando esta palabra y nos dice la condición en la que ellos vivían. También nos dice que eran mayores de edad. También nos dice que Elizabeth era una mujer estéril. Pero resulta que cuando hay un plan de Dios en nuestra vida, ese plan siempre se va a llevar a cabo. No hay nada que pueda detener el plan de Dios. No hay nada que pueda detener el propósito de Dios. Créame que usted tiene un propósito de parte de Dios en la vida suya.
Si usted lo cree, si usted camina y si usted persevera, usted va a ver ese propósito. Bendito sea el Señor. También lo puede atrasar el propósito, pero no por eso se va a dejar de cumplir. Aleluya. Lo que no hizo en 40 años lo va a venir a hacer en 80, hermano. Porque el propósito de Dios está para cumplirse. Y aquí podemos ver la forma en que Zacarías recibe esa respuesta de parte de Dios. Dice la palabra de Dios que Zacarías y su esposa Elizabeth se mantenían irrepresibles. Oiga esto. Irrepresibles. Cumpliendo los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Oiga esto. Quiere decir que Dios se manifiesta solo cuando usted tiene un corazón irrepresible. Solo cuando usted tiene un corazón que obedece las leyes de Dios. Aleluya. Es ahí donde Dios se hace manifiesto. Porque no hay manera que Él pueda negarse a un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Porque tú, Jehová, no despreciarás un corazón contrito y humillado. Y ellos se mantenían en rectitud a pesar de que había política, a pesar de que el mundo estaba de cabeza, a pesar de que no había silencio de parte de Dios. Y esa vez Dios decide mandar una respuesta a Zacarías. Una respuesta con grandes acontecimientos posteriores, los cuales habían sido anunciados ya por el profeta anteriormente. Podemos ver que Marcos nos lo narra de una manera más espontánea. Marcos solamente nos habla de una voz que clama en el desierto y lo que aquel hombre decía. Pero yo me metí a lo que es Lucas, porque es aquí donde nos da una pauta para saber en qué desierto nosotros estamos clamando. Bendito sea el Señor, aleluya. La gloria sea para Cristo, déselo con todo su corazón. Y cuando yo analizaba los desiertos en este tiempo, él literalmente estaba en un desierto. Y en la Biblia el desierto representa restauración, rejuvenecimiento espiritual, fortalecimiento. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted en un desierto está, no hay oportunidad de prender la televisión. Allá no hay televisión, hermano. Allá no está Netflix metido allá y ni el control. No está el sillón que le pegue en el lomo a uno cuando quieren ir para el culto. No hay nada de eso. Eso representa que para poder obtener la respuesta de Dios hay que entrar a un desierto. ¿Cuál es nuestro desierto? Él clamaba en el desierto y dijo el profeta Isaías: voz del que clama en el desierto, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Aleluya. El reino de Dios lo tenemos aquí, mis hermanos. El reino de Dios, usted y yo, es que lo vamos a construir desde este desierto, desde esta tierra que no quiere saber de Dios. Es un desierto, pero nosotros vamos a clamar para que esta tierra, para que esta gente pueda entender y escuchar la voz que clama en el desierto, que es la voz suya y la voz mía. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista hizo su trabajo, hermano. Ahora nos queda a nosotros hacer el nuestro. Aleluya. Por eso es que la palabra dice en ese tema: ¿en qué desierto está clamando? ¿Será que estamos clamando nosotros en el desierto? ¿Hay algún Herodes por ahí que se le ha acercado a usted, hermano? Hay que buscar esos Herodes que están allá afuera, que están corruptos, que no quieren saber de Dios, que les ha ganado el trabajo, como digo el pastor, que les ha ganado el afán. Gloria a Dios.
En el verso 6, ahí podemos ver, se lo voy a leer. Ambos oraban juntos delante de Dios y andaban irrepresibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Gloria a Dios. Esa es una de las claves, o mejor dicho, la clave principal. Irrepresible, y no es porque estaba cómodo el hombre. Dice que aquel hombre solo andaba una túnica, andaba envuelto con pieles de camello. Y comía langostas y miel silvestre, pero no de esas langostas que nosotros comemos, hermano, cuando vamos allá al restaurante. Son de unos chapulines, de unos que brincan así, saltamontes. De eso era que comía Juan el Bautista. Quiere decir que su vida no era una vida cómoda. Ahora el profeta, hermano, viene y tiene que, primero hay que ver de cuánto es el cheque, porque si no, no viene. Bendito sea el Señor. Yo he podido ver personas que aparecen, hermano, con ese tipo de cosas. Juan el Bautista era alimentado de pura fe. Aleluya. Juan el Bautista era alimentado en un desierto. Dios lo puede alimentar a usted, pero tiene que confiar en Dios. Usted puede tener un desierto y Dios ahí no le va a faltar el pan, no le va a faltar el arroz, porque Dios se encarga de mantenerlo a salvo. Bendito sea el Señor, siempre y cuando ande irrepresible. Entonces, mire qué bonito esto, hermano. Apenas voy por el primer versículo. Cuando Zacarías estaba ejerciendo su sacerdocio, a la par de él llegó un personaje que se paró, dice, al lado derecho del altar. Dice que Zacarías se turbó, se espantó. Como nos pasa a nosotros a veces. Estamos clamándole al Señor por cierto milagro. Estamos clamándole al Señor porque necesitamos algo. Pero a veces no estamos preparados para la respuesta, hermano. A veces pensamos que tenemos fe y a veces la tenemos y no nos damos cuenta que la tenemos. ¿Sí me sigue? Entonces Zacarías, él tenía fe, pero él no se había dado cuenta qué tan grande era su fe y qué tan grande era su confianza en Dios. Porque es imposible creer que una persona que no puede tener hijos en ese momento haya sido revelado de parte del cielo, y no solamente que era un hijo común y corriente, era un privilegio grande que Zacarías tuvo de que ese niño naciera para que viniera a preparar el camino del Salvador. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos de nuestros hijos o nuestros nietos irán a ser llamados a la obra? Póngase a pensar en eso. El legado que nosotros dejemos es lo que va a seguir caminando generación tras generación. Bendito sea el Señor. Lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, es lo que va a seguir de generación en generación. De aquí van a salir los que van a sustituirnos a nosotros. Ya están. Porque Juan fue anunciado hace mucho tiempo antes de su nacimiento. ¿Y sabe qué me llamaba la atención? Que dice que ya había sido profetizado de qué manera iba a nacer y en qué momento Juan el Bautista iba a ser lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Si hay alguien esta noche que cree que su nacimiento fue un accidente, quítese eso del pensamiento, hermano. Porque puede ser que haya nacido de una manera que le han dicho que era equivocada.
Puede ser que cuando estabas chico te dijeron, no te esperábamos a ti, esperábamos una hembra, tú eres un varón. O pueden haberte dicho viceversa, no eres la persona deseada. Que Dios reprenda al diablo, porque su nombre ya estaba escrito desde antes, antes de que usted viniera a este mundo. Oh, gloria a Dios. Y cuando en aquel día, cuando el mismo ángel vino a Zacarías, 6 meses después, oiga esto, 6 meses después, anuncia también la venida del Salvador a una mujer que estaba escogida desde hace mucho tiempo. Bendito sea el Señor. Se da cuenta que Dios tiene el control de cada uno de nosotros. Y entonces aquella mujer, cuando no creía, le dijo el ángel, el mismo ángel, porque le dijo a Zacarías que él era el ángel Gabriel. Yo soy el que estoy allá arriba enfrente de Dios, le dijo. Y él es el que me ha enviado a darte esta noticia. Bendito sea el Señor. No debemos de desmayar, hermano. Dios siempre tiene el control de cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, ya sean buenas o no tan buenas que a nosotros nos parece. Pero Dios escribe rectecito hasta en los abismos, mi hermano. A veces pensamos que las cosas van así, torcidas. ¿Y por dónde es que le vamos a encontrar la hebra a esto? Confía en Dios, que Dios sabe cómo la lleva. Porque dice él, nuestros pensamientos no son los de él, ni nuestros caminos tampoco son los de él. Aleluya. Y si hay algo que Juan hizo, fue someterse a Dios y cumplir con el propósito por el cual había sido enviado el hombre a este mundo. 6 meses después, es anunciada la venida de Cristo. Y ese mismo día que el ángel le dijo a María, para Dios nada es imposible. Le dijo también, ahí tienes a tu prima. Eran familias, hermano. Por eso es que a veces no nos debe de sorprender que en una iglesia el hermano sea pastor, el tío también sea un líder de reunión familiar, porque Dios llama a quien quiere y a quien le obedece, a ese que Dios llama, bendito sea el Señor. Ahí tienes a tu prima, le dijo Elizabeth, que está, le dijo, en 6 meses está, le dijo, a la que llamaban, se acabó, ya no le van a decir lo mismo, hermano. Si le decían, ya no le van a decir estéril. Ahora le van a decir la mujer bendecida. Ya no le van a decir aquella que no servía para nada. Ahora le van a decir la que tiene la bendición de parte de Dios. Bendito sea el Señor. Y mire por dónde me lleva el Señor esta noche. Llegó, y estoy hablando de lo que dice la palabra en de los versículos, donde dice que desde el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor, aleluya. Y fue en esa visita cuando le dijo, Elizabeth le dijo en uno de los evangelios, mi alma alaba. ¿Verdad? Bendita tú, le dijo, entre las mujeres. Al nomás que tu saludo llegó a mis oídos, le dijo, mi hijo saltó en el vientre. Es decir, que esos dos seres se estaban comunicando. El uno estaba llenando del Espíritu Santo al otro, porque aquí está diciendo la palabra que desde el vientre de su madre él fue lleno del Espíritu Santo, porque era ungido ya para un propósito específico. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora podemos ver el desarrollo del ministerio de Juan. Usted lo ve y no se lo cree, hermano. Que Dios le pudo haber dado tanto poder a un hombre de ese calibre. Y es que él venía con lo que Dios le había puesto. Es un hombre que no le cambiaba el mensaje a nadie, aleluya. Y nosotros andamos esperando, hermano, que ojalá que no vaya a estar muy serio el mensaje, ¿verdad? Más si andamos ahí como que enojados, esperando que no nos vaya a caer muy fuerte.
Oiga esto, Juan el Bautista vino directamente a decir lo que Dios le había mandado a decir. Jamás anduvo cambiando nada. Pero nosotros en la iglesia de este tiempo nos pasa las de Herodes. Por una verdad se molestó, pues. Llegó Juan el Bautista y le puso las cartas sobre la mesa al varón, porque a eso había sido enviado, sin importar cuáles iban a ser las consecuencias. Entonces, significa de que no fue un evangelio cómodo. Pero lo que sí le puedo decir, que es el verdadero evangelio. Lo que sí le puedo decir es que sufre penalidades por amor a Cristo. Hay que sufrir. Y ese hombre sufría. Él no estuvo en un lugar tan bonito como el que estamos nosotros. A ese punto es que quiero llegar, mi hermano. He visto lugares yo donde hay puras arenitas y la gente ahí se arrodilla. Se parece un poquito al sacrificio. Juan el Bautista no tenía un castillo. No dije ni a dónde era que dormía Juan el Bautista. Solo dije que era la voz que clamaba en el desierto. Y fue el que fue enviado para que, dice la palabra, que muchos se iban a alegrar del nacimiento de Juan. Pero es que algunos pensaban que ya era el que estaban esperando. Pero es que hay algo que puede suceder en la vida de nosotros, de que antes de no cruzar un desierto no va a poder tener ninguna respuesta, mi hermano. Y a veces le llamamos desierto, no es porque lo sea, sino que no estamos tan bien y los cambios nos hacen sentir difíciles. Zacarías se mantenía irrepresible, el hombre no tuvo problemas con eso. Entonces, cuando no queremos que haya desierto, ¿qué es lo que hay que hacer? Mantenernos irrepresibles ante Dios. Pero ante Dios, no ante los demás, porque ese es el problema. Nos mantenemos irrepresibles ante Dios, porque Él es el que obra. Bendito sea el Señor. Juan el Bautista se mantuvo hasta el último momento parado donde Dios lo había puesto. No era un evangelio cómodo. Usted va a ver a aquellos hombres en las sinagogas. Usted va a ver a aquellos hombres sentados en lugares los días sábados. Allí no sucedía nada. Porque la palabra dice que Juan era uno de los que iba a venir a transformar a esa gente que tenía tiempo de no oír la voz de Dios. Arrepiéntanse, les dijo, preparen el camino del Señor. Es decir, que para que Dios obre, el camino nuestro tiene que ser preparado. Porque Dios no obra en lugares que están llenos de inmundicia. Dios no obra, el Espíritu Santo no va a vivir en un templo que esté sucio. El Espíritu Santo no va a vivir en una conciencia amargada, hermano. Donde hay un rencor que hace tiempos todavía lo tiene y se acuerda. Yo ya lo perdoné, dicen unos, pero es que no se me olvida. Olvídeselo, olvídese de eso. Déjelo en manos de Dios. Y de esa manera está dando oportunidad para que la santidad llegue y Dios pueda obrar y se mantenga irrepresible ante Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que cruzar algunos desiertos. Tenemos que meternos a unos desiertos. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque si a veces un ayuno se nos hace tan difícil, hermano, pues véngase al desierto del sábado. Bendito sea el Señor. Tómelo como la entradita al desierto. Y se va a dar cuenta que en el desierto es donde Dios le habla al ser humano. Y se va a dar cuenta que donde parece que no hay agua es donde abunda. Porque Dios hace sobrellover, dice, hasta en sequedades. Y los desiertos de nuestra vida es Dios mismo quien los cubre, quien los humedece y les da vida. Bendito sea el Señor. A veces un mensaje de estos uno no haya por dónde empezarlo, hermano, porque no son mensajes fáciles. Son mensajes que nos hablan fuerte a nuestra vida, pero no dejan de ser mensajes porque están en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. A veces uno piensa, ¿por dónde será que le voy a entrar a esta partecita? Porque está fuerte. ¿Ah? Pero si Dios nos manda a hablar de eso, hay que hablar de eso. Dios sabe que lo necesitamos. Sabe que nuestros desiertos son los que nos van a cambiar.
¿Cómo podemos saber que hemos salido de algo si no hay un cambio en nuestra vida? ¿Cómo podemos saber si hay una victoria si no antes no ha habido una pelea, una lucha? ¿Cómo podemos saber que hay victoria si no ha habido un obstáculo que vencer? Oh, gloria a Dios. Para poder llegar al otro lado victorioso y decir crucé el desierto, hay que pasarlo, hermano. Pero no en avión, va, como lo hacen algunos. Hay que pasarlo como lo pasó Juan. Clamando en el desierto, y cuando usted está en el desierto es lleno del Espíritu Santo, porque ese es un lugar solo, solitario, en donde usted ha abandonado todas las cosas que le estorban, usted ha abandonado todo aquello que le impide adorar a Dios, lo que le distrae, cualquier ruido, hermano. Es decir, separarnos de tanta cosa que hay. Usted se ha fijado, oh, gloria a Dios. Usted puede estar viendo un mensaje en el internet, pero después del mensaje aparecen otras cosas, hermano. Y ahí lo va llevando y de repente aparece en otro lado. Y a esas cosas es que debemos de cuidarnos. Hay tanta cosa que lo puede arrastrar, porque hay tanta cosa que ahora no hay nada que esté oculto. Todo está ahí. Entonces, ese es uno de los desiertos que podemos tomar nosotros. Meternos en el río de Dios. Meternos en el ámbito de Dios y dejar por un lado las cosas que nos estorban, que nos hacen carga para caminar libres e irrepresibles ante la presencia de Dios y poder ser bendecidos de la mejor manera posible. Mira lo que dice Lucas también en el capítulo 3, verso 4, dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad todas las valles, todos los valles se rellenarán, es decir, dice la palabra, lo voy a leer de nuevo, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Si podemos ver, lo que quiere decir es que podemos poner un ejemplo. Cuando hay un pueblo, siempre va a ver usted que hay serranías, ¿verdad? Hay montañas. El pueblo está ahí. Y él le está diciendo que todas esas cosas que obstaculizan van a ser mejoradas. Es como preparar un terreno que es fértil pero que tiene muchos arbustos. Un terreno que es fértil pero que tiene árboles que estorban sus raíces. Para poder serlo fértil, tiene que trabajarlo y arreglarlo, prepararlo para que la semilla caiga y lo que va a germinar sea de victoria. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice que no puede habitar en lugares que están llenos de inmundicia. Preparad el camino del Señor. Cuando dice enderezad las veredas, sus senderos torcidos, está hablando de nuestro vivir, de nuestro diario vivir, que cada día sea un paso más, pero para acercarnos a Dios, no para alejarnos de Dios. Que un día sea, cada día sea un paso más cercano a la presencia de Dios, dejando atrás lo que nos va haciendo peso y que no es edificante para nuestra vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Déselo a Cristo con todo su corazón. Las situaciones imposibles son con las que Dios se glorifica. Las situaciones imposibles es donde más cerca está Dios de nosotros. A veces pensamos que puede haber una enfermedad, hermano, que fue declarada y que ella no tiene cura. Y ha ido por todos lados. Y ahí donde todos los médicos se acabó la plata y el mal sigue otra vez. Cosa imposible para un ser humano.
pero no imposible para Dios. Pero no imposible para Dios, que Él lo puede todo. Para Zacarías fue tan difícil saber que su esposa estéril iba a dar a luz un hijo, y no cualquier hijo, no cualquier hijo, sino que un hijo de parte de Dios. Porque es normal, todos los hijos nos los da Dios, dice la palabra, pero en este caso estaba llegando a un punto imposible. Dios estaba llegando a un punto en donde nadie puede creer semejante anuncio, y Zacarías fue uno de ellos. Y le dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto? Así como hablamos nosotros, ¿va? Cuando estamos incrédulos. ¿Y sabe qué pasó con Zacarías por haber dudado? Dice que el ángel le dijo: te quedarás mudo por haber dudado de esta palabra. Se quedó mudo, hermano Zacarías, un buen rato, hasta que otra vez Dios quisiera que él volviera a hablar. Porque hay cosas que se parecen tan difíciles, hasta imposibles, que se nos hace imposible creer que pueden suceder. Creer que ese hombre iba a nacer de una mujer estéril. Primero, bendice a la familia, poniendo como respuesta una petición que ya ellos tenían, porque le dijo: tu petición ha sido respondida. Tu petición ha sido respondida, mi hermano. Solo que tienes que creerlo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. No des por perdido lo que has estado clamando. Sea lo que fuere, no des por perdido lo que has estado clamando, porque sigue el proceso, mi hermano. No des por perdido lo que has estado clamando, porque va a tener respuesta de parte de Dios. Pero hay un requisito para que usted tenga respuesta de parte de Dios. Santo eres mi Dios. Hay un requisito para que haya respuesta de parte de Dios. Nos está diciendo el ejemplo que ellos vivían irreprensibles, cumpliendo todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, dice la palabra. Mire que no he podido salir de ese mensaje, hermano, de ese versículo. Pero es que es el centro, el fundamento de este mensaje. Los demás sabemos que Juan, Marcos nos lo da espontáneo y empieza a decir a dónde fue él a predicar. Él no solo bautizaba, él también predicaba el arrepentimiento y el bautismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y él dijo: yo bautizo con agua, pero atrás de mí viene uno que lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bendito sea el Señor. A veces podemos ver la clase de persona que representaba Juan el Bautista físicamente. El hecho de que una persona luzca humilde en su vestuario no quiere decir que no está siendo usado por Dios. Aquí en este lugar hay y seguirán habiendo intercesores secretos que Dios les está escuchando, mi hermano, y que los está preparando para algo grande bien pronto. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, tiene que estar atento, porque Dios trae respuesta. Tiene que estar atento porque Dios va a dar respuesta. Y no es cualquier respuesta la que Dios le va a dar. Va a ser mucho más grande de la que creías. Él no creía al final, después de haber estado orando por algo, terminamos no creyendo, pensando que aún no se ha cumplido o que es imposible de que se cumpla. Pero aquí podemos ver el fruto de esa petición que tenía Zacarías. Un hijo, y viene Dios y es tremendo, porque
hace varias cosas a la vez. Favorece a la familia. Un hombre que había sido ya profetizado. Qué tremendo, ¿va? Porque sí, podemos tener profecía. Pero ¿cuántas veces hemos caminado nosotros para lograr esa profecía? ¿Cuántas veces a usted le han dicho palabras, pero si no le ha echado a andar, no está esperando más palabras? Eche a andar la que le dieron y verá en el camino qué más le va a decir el Señor. Pero de nada sirve que venga un profeta a este lugar y nos llene de palabras que Dios le dio. Si le dijo el Señor un ejemplo, mantente irrepresible, está manteniendo irrepresible para lograr lo que Dios quiere. Es decir, tenemos que caminar, tenemos que poner de nuestra parte para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida sea posible. Porque si Dios, si Jesucristo mandó a preparar el camino, es porque sabía que había corrupción, es porque sabía que había inmundicia, y en la inmundicia no puede estar la presencia de Dios. Oh, bendito sea el Señor, aleluya. Déselo con todo tu corazón al Señor en esta noche. No puede, hermano. Él vino a preparar el camino. ¿Por qué si era Dios, verdad? Por eso mismo, porque es un ser divino el que venía para este mundo. Y tenía que ser anunciado, mi hermano. Y fue justamente lo que Juan el Bautista vino a hacer. Porque era un Dios poderoso que venía a formar parte de la humanidad, convirtiéndose en un ser humano y caminar a la par del pueblo. Y caminar a la par de nosotros, bendito sea el Señor. Pero Juan tiene el gran privilegio de poder anunciar al Salvador, de poder anunciar el perdón de pecados. Con toda certeza él podía anunciar el perdón de pecados. Él sabía lo que Dios lo había mandado, mi hermano. Nosotros debemos de saber, o si no lo sabemos, busquémosle. Y digámosle, preguntémosle a Dios en nuestras oraciones, ¿cuál es tu propósito conmigo, Señor? Órele al Señor, si es que le ora, órele de verdad y dígale, Señor, y Dios le puedo asegurar que Dios le va a responder. Oh, gloria a Dios, aleluya. Estos mensajes a veces son como medios incómodos, pero es una realidad. Es una verdad que está cubierta por la palabra de Dios. Es una verdad que está autorizada por la palabra de Dios. Y que es la mejor manera para poder caminar. Ya no es como hoy. Está bien que haya tecnología, hermano, y usémosla para edificación. Aprovechemos todo lo que hay para edificar. Aprovechemos todo lo que hay para ser edificados e edificar a otros. Pero también junto a ello viene todo lo demás. El pecado aumenta, pero también aumenta la gracia. Así como aumentó el pecado, dice, sobreabundaba o sobreabundará la gracia. Es decir, que tenemos la oportunidad. Zacarías y su esposa vivieron en ese tiempo corrupto, pero ellos decidieron mantenerse irrepresibles ante Dios. No hay nada que nos pueda mover cuando nosotros no tenemos nada que se nos pueda reprochar ante Dios, hermano. No hay cosa más bonita que usted se sienta limpio ante Dios y decirle, Señor, sí está pasando esto, pero usted sabe que yo no soy culpable. Un ejemplo. Bendito sea el Señor. Y Dios va a obrar a su favor. Y toda batalla Dios la va a librar por usted. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el Señor. Así a mis hermanos que esta noche se nos fue el tiempo. Pero sí le puedo decir que sigamos clamando. Que sigamos clamando porque la respuesta está cercana. Y que sigamos clamando también que nuestra voz, que el desierto que nosotros vamos a anunciar, que sea la palabra de Dios, llevándosela a aquella gente que no conoce de la palabra de Dios, para que ellos vengan y se conviertan. Bendito sea el Señor.
Lo que Juan predicaba era la conversión. Él bautizaba, usted no va a bautizar, pero los trae aquí, mi hermano. Y este año los bautizamos, bendito sea el Señor. Aquí serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor, mis hermanos. Doy gracias al Señor por este hermoso privilegio, confiando en Dios que esta palabra haya sido de bendición para cada uno. Que Dios bendiga a los que nos están viendo. Sigamos adelante y voy a dejar a nuestro pastor con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.